Hola, amantes de la historia. Hoy exploraremos la fascinante vida de Leonor de Aquitania, una de las figuras más influyentes y carismáticas de la Edad Media, cuya vida fue un verdadero entramado de poder, diplomacia y cultura. Leonor no solo fue una figura decorativa en los tronos de Francia e Inglaterra. Fue una fuerza política vital que manejó con habilidad los complejos tejidos del poder europeo. Proveniente de una familia de considerable poder y prestigio en la Europa medieval, Leonor era la hija mayor de Guillermo X, duque de Aquitania, y de Aenor de Chatellerault, quien a su vez era hija de Guillermo IX. En aquellos tiempos, Aquitania era uno de los centros culturales más importantes de Europa, destacándose por su rica tradición en poesía trovadoresca y música, así como por su vibrante vida cortesana y artística. Esta atmósfera, culturalmente rica, fue el entorno en el que Leonor creció y se educó. La muerte de su hermano menor a corta edad convirtió a Leonor en la heredera del ducado, por lo cual, su formación fue excepcionalmente completa para una mujer de su tiempo. Desde temprana edad, se benefició de un programa educativo que abarcaba tanto las artes liberales como la gestión de Estado. No solo aprendió el latín, que era esencial para la administración y la correspondencia en la alta sociedad, sino que también hablaba occitano, el lenguaje de los trovadores. Además de influir en los complicados entramados políticos y culturales de su tiempo, Leonor se convirtió en mecenas de las artes, impulsando la cultura del amor cortés propia de los trovadores, y muy popular en las cortes de toda Europa. Bajo su protección se daban cita poetas y músicos, y su influencia ayudó a moldear el desarrollo cultural de la época. En el año 1137, el padre de Leonor, Guillermo X, murió durante una peregrinación a Santiago de Compostela. Sin embargo, antes de su muerte había preparado meticulosamente el camino para la sucesión de Leonor, asegurándose de que llegado el momento, sus vasallos le iban a jurar lealtad. Además, consiguió que su heredera fuera protegida por el rey de Francia, Luis VI, lo que eventualmente llevaría al matrimonio de Leonor con el hijo del monarca, Luis VII, consolidando así una alianza política vital para la protección de los intereses de Aquitania. La temprana herencia de Leonor a los 15 años no solo la convirtió en duquesa de uno de los territorios más importantes de Europa, sino que también la colocó en el centro del escenario político europeo, como una de las herederas más codiciadas. Esta posición única le dio una influencia considerable y configuró su futuro papel en las cortes de Francia e Inglaterra, donde su matrimonio, su capacidad política y su patrocinio cultural dejarían una huella indeleble. Poco después de la muerte de su padre, Leonor se unió en matrimonio a Luis VII de Francia, un enlace prometedor, pero que pronto se vio empañado por tensiones y desencuentros. Se dice que su relación se deterioró durante la Segunda Cruzada, en la cual Leonor acompañó a Luis. Según crónicas de la época, Leonor comandó un contingente de soldados de Aquitania. Los aquitanos eran conocidos por su habilidad en la batalla, y la participación de Leonor con su propio séquito de vasallos contribuyó a destacar su posición de liderazgo y autoridad. Durante la cruzada, surgieron tensiones y rumores sobre el comportamiento y las acciones de Leonor. Uno de los más persistentes y dañinos fue que ella tuvo un romance con su tío, Raymond de Poitiers, el príncipe de Antioquía. Aunque nunca existieron pruebas de esta relación, el rumor fue tan fuerte que ocasionó un serio conflicto entre Leonor y Luis VII. Estas tensiones, sumadas a las diferencias en sus personalidades y enfoques de liderazgo, y la falta de un heredero varón después de más de una década, contribuyeron al deterioro de su matrimonio. En 1152, Luis VII le pidió al Vaticano la anulación del matrimonio. El motivo oficial de la solicitud fue la consanguinidad, es decir, argumentó que él y Leonor eran parientes cercanos dentro de los grados prohibidos por la Iglesia. Este matrimonio se anuló con la aprobación de los obispos y del Papa Eugenio III, lo que permitió que ambos volvieran a contraer nupcias.
Después de la anulación, Leonor se casó con Enrique II de Inglaterra, apenas 8 semanas después de su divorcio. Este matrimonio no solo fue significativo por unir a dos de las figuras más poderosas de la época, sino también porque consolidó vastos territorios bajo un solo dominio, ya que Enrique controlaba Inglaterra y partes significativas de lo que hoy es Francia, mientras que Leonor aportaba el rico y extenso ducado de Aquitania. El matrimonio entre Leonor y Enrique II también fue tumultuoso y estuvo lleno de intrigas, no solo por sus interacciones con otras potencias europeas, sino también dentro de su propia familia. Tuvieron 8 hijos, varios de los cuales se involucraron en abiertas rebeliones contra su padre, por disputas sobre el poder y la herencia. Estos conflictos se conocen como las rebeliones de los hijos de Enrique. Enrique II era conocido por su habilidad para manipular a sus cortesanos y familiares, manteniendo a sus hijos en una posición donde constantemente tenían que competir por su favor y recursos. Esta dinámica fomentó un ambiente de desconfianza y resentimiento entre los hermanos y hacia su padre. Por su parte, Leonor de Aquitania, descontenta con su marido por sus infidelidades y el trato que recibía, respaldó las aspiraciones de sus hijos frente a su padre, lo cual añadió un fuerte componente personal a las disputas políticas. En 1173, 3 de sus hijos, Enrique el Joven, Ricardo, más tarde conocido como Ricardo Corazón de León, y Godofredo, se rebelaron contra Enrique II. Leonor intentó unirse a sus hijos en su rebelión, demostrando una vez más su audacia y determinación. Debido a que las restricciones sociales y políticas limitaban sus movimientos, la reina tomó la extraordinaria medida de disfrazarse de hombre para evitar ser reconocida y detenida mientras viajaba. Desafortunadamente para ella, fue capturada en el camino antes de poder reunirse con sus hijos. Aunque no se conocen los detalles al respecto, es probable que haya sido reconocida durante su huida o que alguien de su entorno cercano la traicionara. Después del fracaso de la rebelión, Enrique II tuvo que tomar una decisión difícil, equilibrando su necesidad de mantener bajo control a su problemática consorte y al mismo tiempo evitar el escándalo público que podría haber surgido por tratar a la reina de manera demasiado severa. Leonor fue confinada en varios castillos en Inglaterra a lo largo de los años. Estos incluyeron lugares como Winchester Castle y varios otros, en diferentes momentos. Estas ubicaciones permitían a Enrique asegurarse de que Leonor no pudiera conspirar con enemigos externos, ni continuar influyendo en asuntos políticos. A Leonor se le permitía conservar el confort y la dignidad acordes con su estatus de reina, pero se la mantenía bajo estricta vigilancia. Las principales restricciones que se le impusieron tenían que ver con su capacidad para moverse libremente y comunicarse con el exterior. Leonor permaneció bajo estas condiciones de reclusión durante 16 años, hasta la muerte de Enrique II en 1189. Durante este tiempo, su aislamiento fue efectivo en prevenir su participación en los asuntos de Estado, aunque también contribuyó a crearle una imagen de mártir en algunos círculos, en especial después de su liberación. Después de la muerte de Enrique II, su hijo, Ricardo Corazón de León, ascendió al trono y liberó a Leonor de su confinamiento. Uno de sus primeros actos como rey fue partir hacia la Tercera Cruzada. Durante la ausencia de Ricardo, Leonor jugó un papel esencial en la administración del reino. A pesar de que oficialmente el gobierno estaba en manos de obispos y otros regentes, Leonor fue una figura de influencia y poder, supervisando la gobernabilidad y la estabilidad interna. Su experiencia y su habilidad política fueron vitales para mantener el orden y apoyar los esfuerzos de su hijo en el extranjero, especialmente en la recaudación de fondos y en la diplomacia. Pero los problemas de Leonor con su conflictiva familia no habían terminado. A Juan, el hijo menor de Leonor y Enrique II, se le conocía con el apodo de Juan sin tierra, porque no tenía asignaciones territoriales significativas como sus hermanos.
Sin embargo, durante la ausencia de Ricardo, Juan vio una oportunidad para afirmar su propio derecho al trono. Juan intentó consolidar el poder y buscó el apoyo de nobles franceses y otros actores importantes, incluido el rey de Francia, para reclamar el trono inglés. Esta conducta fue considerada como una traición no solo a Ricardo, sino también a los intereses de la corona inglesa. En cuanto se enteró de las intenciones de Juan y su alianza con enemigos del reino, Leonor trabajó sin descanso para frustrar sus planes. Se movilizó para asegurar la lealtad de los varones ingleses a Ricardo y desempeñó un papel clave en mantener la estructura de poder en favor de su hijo ausente. Su intervención fue crucial para evitar una posible guerra civil o una invasión extranjera durante un periodo particularmente vulnerable para Inglaterra. Cuando regresaba de Tierra Santa, Ricardo fue capturado por el duque de Austria, debido a motivos políticos y personales. Esta detención duró más de un año. Leonor jugó un papel decisivo en la recaudación del rescate y en las negociaciones que finalmente consiguieron su liberación. La astucia y determinación de Leonor salvaguardaron con éxito los intereses de su familia y restauraron su propia influencia dentro de la corte inglesa. Sus esfuerzos también permitieron un resurgimiento de la cultura trovadora y el amor cortés, solidificando su legado como mecenas de las artes. Con el paso de los años, Leonor se volvió más reflexiva y comenzó a centrarse en asegurar el futuro de sus nietos y del ducado de Aquitania. Sin embargo, todavía tendría que enfrentar nuevos desafíos. En 1199, durante una campaña en Francia, Ricardo recibió una herida de ballesta en el hombro que en un principio no pareció grave, pero que después de infectarse le causó la muerte. Esto permitió el ascenso de Juan al trono como Juan I de Inglaterra, enfrentando a Leonor con su último desafío. Arturo, hijo de Godofredo, tenía solo 12 años, pero fue proclamado heredero por algunos varones que querían evitar el ascenso de Juan al trono. Con el apoyo de Felipe II de Francia, Arturo y sus aliados iniciaron acciones militares para consolidar su reclamación sobre varios territorios ingleses en Francia. En un momento crítico de la rebelión, Leonor estaba en el castillo de Mirebeau, en Poitou, cuando fue asediada por Arturo y sus aliados. Arturo pretendía capturarla, probablemente para fortalecer su posición negociadora. La respuesta rápida de Juan al asedio resultó en la captura de Arturo y la liberación de Leonor. Este evento fue crucial, ya que solidificó temporalmente el poder de Juan en la región y le permitió detener la amenaza inmediata que Arturo representaba para su gobierno. Después de su captura, Arturo desapareció en circunstancias misteriosas. Aunque Leonor era ya mayor y menos activa políticamente, en comparación con décadas anteriores, su presencia y las decisiones que tomó durante estos conflictos tuvieron un peso significativo. Su supervivencia al asedio y el papel que jugó en la captura de Arturo demostraron su resiliencia y su continua influencia en los asuntos políticos. En sus últimos años, Leonor continuó apoyando las artes y la cultura trovadora. Su influencia en la cultura y la política europeas dejaron un legado duradero que todavía se siente hoy. Leonor de Aquitania murió en 1204, a los 82 años. Su vida, excepcionalmente larga para la época, dejó una historia rica y compleja, desafiando las expectativas de su género y modelando el paisaje político de su tiempo. No te pierdas el próximo vídeo, para seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia. Escríbenos en los comentarios si deseas conocer la historia de alguna de estas heroínas ocultas.